¿Cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy con la asamblea del año 13. Ustedes recuerden que el ideal de Mayo, el ideal del estatuto provisional, el ideal de todos los intereses en pugna apuntaban a si éramos libres o no éramos libres, si teníamos constitución o no teníamos constitución, y para el caso de tener una constitución, de qué tipo debía ser esa constitución, qué tipo de Estado se iba a plasmar en ese pacto social. Recuerden que también les expliqué que el Estado tenía que ver con la distribución del poder en el territorio, si era un Estado centralista, unitario, o si era un Estado con autonomías provinciales, federal, o si era un Estado con autonomía y soberanía de las provincias, con la posibilidad de que se aparten las provincias del contexto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, formando de esa manera una confederación. También les hablé del Estado regional, les di el ejemplo de Benelux, de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos más a qué sucedía a finales de 1812, cuando las fuerzas en pugna, saavedristas y morenistas, ustedes van a decir, profe, pero Moreno ya hacía 1 año y medio, 2 años que había muerto y había sido arrojado su cuerpo al mar. Sí, tienen razón, pero las ideas de Moreno siguieron y conformaron lo que se llamó la Sociedad Patriótica, encabezada por otro gran prócer argentino que se llamó Bernardo de Monteagudo. ¿Ustedes vieron el supermercado California que está en la avenida Uruguay y Monteagudo? Bueno, ese es el Monteagudo de la Sociedad Patriótica. Morenistas, saavedristas, patriotas, contrarrevolucionarios conformaban ese ideal en pugna, y desde la Sociedad Patriótica, Bernardo de Monteagudo se oponía al entonces secretario del primer triunvirato, Bernardino Rivadavia. La demora en proclamar la independencia y en darse una constitución, y el notorio centralismo que pusieron fin a la paciencia de los morenistas, que exigieron la conformación de un nuevo triunvirato. El nuevo triunvirato, el segundo triunvirato, se formó en octubre de 1812 y finalmente llamó a una asamblea general para el año siguiente. Claro, todos pensaban que en esa asamblea se iba a declarar la independencia y se iba a dictar o aprobar una constitución. Sin embargo, no fue así. Yo les voy a contar una fábula de Esopo. Esopo fue un gran griego que vivió en el siglo VI y V antes de Cristo. Bueno, Esopo contaba que 2 conejos se encontraron en el medio de un monte. Uno venía corriendo, desesperado, y el otro conejo sale de su cueva y le dice, ¿a dónde vas? Dice, me están corriendo 2 galgos, me quieren comer. Y el conejo que salía de la cueva le dice, no, no son 2 galgos, son 2 podencos, que son un tipo de perro de casa. Dice, no son galgos, no son podencos. Tuvieron unos minutos discutiendo, vinieron los perros y se los comieron a los 2. Bueno, moraleja, no podemos discutir por temas triviales, temas sin importancia, cuando hay otra cuestión atrás que es mucho más importante. Así como estos conejos perdieron la vida por discutir, por banalidades, esta gente en 1812 discutía por banalidades, pero también discutía por cosas importantes.
y lo importante era qué modelo de Estado queríamos tener, qué modelo de constitución queríamos tener. Bueno, la Asamblea General Constituyente de 1813 se inauguró el 31 de enero de 1813. El propósito de la Asamblea era la emancipación. ¿Qué quiere decir? Liberarnos de la corona española. Y la constitución de un Estado entre todas las provincias unidas del Río de la Plata. La Asamblea se declaró soberana. ¿Recuerdan que les dije qué quería decir soberanía? Soberanía quería decir no reconocer por encima una autoridad superior. La Asamblea, como dije, se declaró soberana y asumió la representación de las Provincias Unidas. Entre lo más importante, podemos decir que no se hizo en nombre de España ni de Fernando VII. O sea, no se juró fidelidad al reino de España y al rey Fernando VII. Entre otras cuestiones, bueno, la libertad de vientres, la prohibición de la Inquisición y de la tortura. La Inquisición era un movimiento perseguidor, o sea, sería una suerte de poder judicial gobernado en cierto modo por la Iglesia, que consideraba que el delito era un pecado, que pensar distinto era un pecado, y los pecados se purgan a través de la confesión. Y esa confesión podía ser arrancada por cualquier medio, como por ejemplo la tortura. No sé si ustedes leyeron Vigilar y Castigar, el libro de Michel Foucault, donde el martirio de Damiens, el suplicio de Damiens, marca lo que era la Inquisición y la tortura. Bueno. Cuando comienza a desarrollarse la Asamblea del año 13, aparecen los diputados de la Banda Oriental. La Banda Oriental, como les expliqué, es la actual República Oriental del Uruguay. Y eran diputados que venían con instrucciones de José Gervasio de Artigas. Habían sido electos en el Congreso de Tres Cruces y traían unas instrucciones para tener un Estado, o sea, una forma de gobierno republicana, independencia total de los poderes. Recuerden que la república se opone a la monarquía, por cuanto en la monarquía el poder está centralizado absolutamente en una persona que era el monarca, y en la república está atomizado en tres órganos que ejecutan la función ejecutiva, legislativa y judicial. Bien. Y además, los diputados de Artigas traían instrucciones para conformar un Estado federal. Claro, en ese momento Artigas no contaba con un equipo de asesores jurídicos ni con familiares que estuvieran en la Comisión A, como ustedes, que pudieran asesorar al gran oriental, Artigas, de las diferencias entre un Estado federal y un Estado confederal. En principio, el proyecto de Artigas, que era magnífico, confundía la forma federal con la forma confederal. Hablaba de una alianza ofensiva-defensiva, y que con el paso del tiempo esa alianza ofensiva-defensiva se constituyera en una suerte de confederación. Verdaderamente, este no fue el problema del proyecto de Estado y de Constitución que traían los diputados de Artigas. El verdadero problema fue que esto colisionaba con los intereses de la dirigencia porteña, que quería el centralismo,
el unitarismo, no quería que las provincias tuvieran poder, no quería que las provincias fueran autónomas o soberanas. Y a consecuencia de este encono o enfrentamiento que tenían la dirigencia política porteña, es decir, el saavedrismo, contra estas ideas, diríamos, jacobinas, ahora les voy a explicar qué quiere decir el término jacobino, bueno, las ideas jacobinas de los diputados de Artigas, que en realidad era el pensamiento de gran parte del pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, no fueron aceptados estos diputados. Algunos pudieron entrar, otros no, aduciendo la Asamblea, las autoridades de la Asamblea, que el procedimiento de elección en el Congreso de Tres Cruces de esos diputados no era el procedimiento que había acordado el triunvirato para convocar al Congreso. Bueno, les dije que íbamos a hablar de los jacobinos. Bueno, los jacobinos eran una corriente revolucionaria que ayudó a la Revolución Francesa y fue parte del ideario de libertad, igualdad y fraternidad. Los jacobinos se reunían en un convento de Saint-Honore, con H, en París, y, permiso, y propugnaban la república, la soberanía popular y el sufragio universal. ¿Quiénes eran jacobinos dentro del movimiento político nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata? Belgrano, Castelli, Mariano Moreno y Bernardo de Monteagudo. Bien, vamos a cortar acá porque ya hicimos 12 minutos y no sé si sube